Hay lugares que no se sienten vacíos, aunque deberían de estarlo. Mi nombre es Mario, y esto me pasó hace 2 años en Villahermosa, Tabasco, un día de muertos. Ese día todo se sentía normal, incluso ligero. En la escuela había altares, decoraciones. Los maestros estaban relajados. Ese tipo de ambiente donde nadie se toma nada en serio. Éramos 4. Diego, Marco, Andrea y yo. La idea salió como cualquier otra. Diego preguntó si conocíamos una secundaria abandonada cerca del periférico. Yo había escuchado de ella. Llevaba años cerrada, y nadie sabía exactamente por qué. Algunos decían que por problemas estructurales, otros que algo había pasado allá adentro. Pero lo que más se repetía era otra cosa, que antes, ese terreno había sido un panteón. Sí, lo que normalmente cuentan para asustarte cuando eres niño. Andrea se rió. Marco no. Dijo que su primo vivía cerca y que varias veces se habían visto luces dentro en la noche. No lo dijo como historia, lo dijo como algo que pasaba. Sin plantearlo tanto, decidimos ir. Salimos como a las 6. Todavía había luz. Tomamos un taxi y cuando le dijimos al conductor a dónde íbamos, nos miró por el retrovisor y dijo, no se queden mucho tiempo ahí. Y ya no sonó como un consejo. Pero nosotros llegamos, bajamos y caminamos unos minutos hasta donde estaba. Al verla, era demasiado grande, mucho más de lo que imaginaba. Eran 2 edificios, tenía bardas altas con partes caídas, rejas oxidadas, todo con ese aspecto de un lugar que no fue cerrado correctamente, más bien fue abandonado de golpe. Entramos por una parte rota de la barda, no tuvimos que forzar nada, y desde el primer paso, algo se sintió distinto. Fue un sonido, todo se escuchaba más bajo, como si el lugar absorbiera el ruido. Incluso nuestras voces sonaban más cortas. Andrea fue la primera en decirlo. Diego se rió, pero ya no con la misma seguridad. Entramos al primer edificio. Había salones vacíos, pupitres tirados, algunos acomodados de forma rara, como si alguien hubiera intentado ordenar y se hubiera detenido a la mitad. El aire estaba más caliente allí dentro, sin razón clara. Todo era lo que esperábamos, hasta que comenzaron los detalles. En uno de los salones había una silla que estaba separada del resto. Estaba perfectamente alineada frente al pizarrón. Todo el salón estaba en desorden, menos esa silla. Marco la señaló en voz baja. Nadie dijo nada. Seguimos avanzando y subimos al segundo piso. Ahí cambió la sensación. Es que ya no era algo que vieras, era algo que sentías. Como cuando sabes que alguien está cerca, aunque no lo escuches. Diego intentó bromear otra vez. Nadie le respondió. Entramos a otro salón y ahí escuchamos el primer golpe. Seco, claro, como si alguien estuviera tocando la pared desde el otro lado. Nos quedamos quietos. Pensamos que tal vez algo se cayó o que fue algún animal. Y entonces volvió a sonar. Esta vez parecía no estar viniendo de fuera. Andrea se asomó por el pasillo, pero claro, no vio a nadie. Nosotros salimos de ese salón y comenzamos a caminar hacia el fondo. Y fue cuando noté algo que no me gustó. No todas las puertas estaban abiertas. Algunas estaban cerradas, pero no como abandono. Más bien, se sentían cerradas a propósito. Diego intentó abrir una, pero ni siquiera la movió. Luego fue a otra. Fue el mismo resultado. Y justo en ese momento, escuchamos algo arriba. Fueron unos pasos, muy arrastrados. Nos quedamos completamente quietos, mirando hacia el techo. Los pasos dieron 2 más. Luego se detuvieron, como si quien estaba arriba también nos hubiera escuchado. Ahí fue cuando dijimos que ya era suficiente. No fue porque hubiéramos pasado algo extremo, sino porque ya no se sentía bien estar ahí. Bajamos las escaleras sin hablar, más rápido de lo normal.
Nadie quería quedarse más tiempo de lo necesario. Cuando llegamos al primer piso, Marco se detuvo. Se quedó viendo hacia un salón. Yo volteé y ya era el de la silla. ¿Recuerdan? Esa que estaba frente al pizarrón. Pero ya no estaba igual. La silla ya no estaba frente al pizarrón. Estaba girada, apuntando directamente hacia la puerta. Más bien, hacia nosotros. Nadie dijo nada, porque todos sabíamos perfectamente cómo la habíamos dejado. Salimos de ahí sin correr, pero sin detenernos. Cruzamos la barda rota y cuando estábamos afuera, ya en la calle, escuchamos algo. Algo lento, arrastrado, como madera raspando el piso. Como si alguien estuviera moviendo una silla dentro del edificio. Seguimos caminando hasta que el ruido de los carros y la gente comenzó a tapar todo. Ahí, afuera, todo volvió a sentirse normal. O eso parecía. Antes de irnos, Marcos dijo algo que ninguno quiso responder. Dijo que cuando bajamos las escaleras, escuchó a alguien susurrarle algo muy cerca, que no entendió qué decía, pero no sonaba como una voz normal. Jamás volvimos al lugar, y honestamente, nunca hablamos mucho de lo que pasó, porque hay algo que todavía tengo claro. Ese lugar no se sentía abandonado, se sentía ocupado, y no por alguien que hubiera llegado después, sino algo que nunca salió de ahí. Si quieres que este tema continúe, deja tu like y tu suscripción. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Continuamos. ¿Alguna vez has llegado a un lugar donde sabes que ha estado vacío por años, pero encuentras detalles tan recientes que no encajan con eso? Soy Johnny, y esto me pasó durante la pandemia, cuando mi esposa, Laura, y yo decidimos salir de la ciudad. En ese tiempo todo se sentía pesado, encerrado, y necesitábamos alejarnos un tiempo. Se nos ocurrió ir a una casa de su abuelo, un lugar donde ya no vivía nadie desde hacía años, lo suficientemente retirado como para estar tranquilos. La idea era simple: llegar, limpiar un poco y quedarnos unas semanas. Solamente eso. La casa estaba a unas 2 horas de Matamoros, en una zona donde ya casi no hay movimiento. Cuando llegamos, lo primero que noté fue que no estaba deteriorada como lo esperaba. Si había polvo, el jardín estaba descuidado y el aire se sentía encerrado, pero la casa estaba funcional. Puertas, ventanas, estructura, todo estaba bien. No se sentía abandonada, solo detenida. Entramos, abrimos las ventanas y comenzamos a limpiar lo básico: la sala, la cocina, el pasillo, todo normal, e incluso cómodo dentro de lo que cabe. Hasta que apareció el primer detalle. Laura encontró un vaso en el fregadero. No estaba guardado ni lleno de polvo. Estaba ahí, como si alguien lo hubiera dejado después de usarlo. Tenía marca ligera de agua, reciente. Lo comentamos, pero lo dejamos pasar rápido. Algún familiar, tal vez. Algo que olvidaron, y no tenía sentido pensar más. Seguimos. Nosotros esa noche cenamos algo sencillo y nos acostamos temprano. Estábamos muy cansados, pero antes de irnos a dormir noté algo. El silencio. No era el típico del campo. No había tantos insectos, no había viento constante. Era más un silencio plano, más cerrado. Yo lo ignoré, pues al día siguiente teníamos que seguir con los cuartos. Pero comenzó a sentirse algo distinto. En una de las habitaciones, la cama estaba completamente cubierta como el resto. Yo lo ignoré, pues al día siguiente teníamos que seguir con los cuartos. Y al siguiente día comenzamos a limpiarlos, y ahí empezó a sentirse distinto. En una de las habitaciones, la cama no estaba completamente cubierta como en el resto. La sábana estaba ligeramente movida, no mucho, pero lo suficiente para notar de que alguien estuvo ahí. Laura me preguntó si ya habíamos entrado ahí. Le respondí que no, pero otra vez lo dejamos pasar. Más tarde, ya en el pasillo, noté algo que no me gustó.
Una puerta estaba cerrada, pero yo estaba seguro de que todas estaban abiertas desde que entramos. Intenté abrirla. No estaba con llave, pero se sentía muy pesada, como si no se hubiera movido hace mucho tiempo. Cuando abrió, el cuarto estaba vacío, todo normal en lo que cabe, pero el aire de allí se sentía distinto. Era más frío. No era incómodo, pero sí diferente al resto de la casa. Salí y dejé la puerta abierta. No quería pensar más, pero los detalles siguieron. Una silla que ninguno recordaba mover, una ventana que apareció cerrada, el mismo vaso, pero ahora en otro lugar de la cocina. Cosas pequeñas, pero constantes, suficientes para que el ambiente dejara de sentirse normal. Esa noche decidimos quedarnos en la sala, con una lámpara encendida. No lo dijimos directamente, pero los dos sabíamos que queríamos estar atentos. No por miedo, todavía, sino por la duda. Nos quedamos en silencio y entonces escuchamos un sonido en el pasillo. Era muy leve, como si alguien caminara arrastrando los pies ligeramente. Nos quedamos quietos. El sonido se detuvo, pero luego volvió, esta vez más cerca. Ahora me miró y no hizo falta decir nada. Yo me levanté y caminé hacia el pasillo. La luz apenas alcanzaba a iluminar. No había nadie, pero sí algo distinto. La puerta del cuarto que yo había dejado abierta, otra vez estaba cerrada, completamente. No la volví a abrir. Me regresé con Laura, y esa noche nos fuimos a dormir sin hablar mucho, no porque estuviéramos tranquilos, sino porque ya no sabíamos qué hacer. Desperté en la madrugada sin razón clara. Abrí mis ojos, y cuando miré, Laura ya estaba despierta, mirando hacia la puerta. ¿Escuchaste eso?, me dijo en voz baja, y en ese momento lo escuché yo también. Era el mismo sonido en el pasillo, más lento y cerca. Se detuvo justo frente a la puerta. Ninguno de los dos se movió. No fuimos a abrirla, no hablamos, simplemente esperamos. Y entonces escuché un golpe fuerte y claro, contra esa misma puerta. No fue desesperado, pero sí como si alguien quisiera confirmar que estábamos ahí. Ahí fue cuando entendí que eso ya no era la casa, no era la madera ni el viento, era algo reaccionando. Nos quedamos así hasta que amaneció. En cuanto hubo luz, comenzamos a recoger nuestras cosas. No lo discutimos. Ya no hacía falta. Ya nos íbamos. Pero antes de salir pasé por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Yo no recordaba haberla dejado así. Al acercarme la empujé un poco. Y entonces vi. Es lo único que no he podido explicar hasta hoy. La cama tenía una marca hundida. No como alguien acostado, sino como alguien sentado, justo en la orilla, justo frente a esa puerta, hacia donde yo estaba. No había movido nada más, no había tirado nada fuera de su lugar. Solo eso. Nosotros nos fuimos ese mismo día y jamás volvimos. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, pero hay algo que jamás vamos a ignorar. Esa casa no estaba abandonada, estaba usada. Era como si alguien ya estuviera ahí desde que llegamos. Y lo peor no fue el sonido de la puerta. Fue entender que eso que estaba ahí sabía exactamente en qué momento estábamos despiertos. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Soy Ángel. Y esto me pasó junto a mi amigo Steven durante un viaje a Medellín. Solo queríamos alejarnos unos días de la ciudad, descansar, salir de la rutina. Veníamos de semanas pesadas, todavía con ese ambiente raro que dejó en la pandemia. Así que buscamos algo tranquilo, barato y lejos del movimiento. Encontramos un hotel a las afueras del pueblo, no muy lejos de Medellín. En fotos se veía viejo, pero funcional. El precio era bajo, incluso más de lo esperado, pero no lo pensamos demasiado. No era una zona turística y parecía más un sitio de paso que otra cosa. Aceptamos, empacamos maletas
Y cuando llegó el día, llegamos y entendimos mejor el lugar. El hotel era grande, 2 pisos, un patio central y habitaciones alrededor. Pero lo primero que llamó mi atención fue el silencio. No había huéspedes, no había ruido, no había movimiento. Solo ese silencio constante al que al inicio se siente tranquilo, pero poco a poco comienza a incomodar. En recepción había un hombre mayor. No parecía sorprendido de vernos. Nos atendió normal. Nos dio una habitación en el segundo piso y explicó lo básico. Todo iba bien hasta que mencionó algo que en ese momento no alcanzamos a analizar mucho. Nos dijo que no tomáramos fotos dentro del hotel. Nos lo dijo como prohibición, más bien como una recomendación. Cuando le preguntamos por qué, respondió que las fotos eran del dueño y que no quería que se difundieran sin permiso, porque ya había tenido problemas con gente que grababa contenido. Sonaba lógico, así que lo dejamos pasar. Subimos a nuestro cuarto. Estaba limpio, la cama hecha, el baño funcionando, todo en orden en lo que cabe. Pero había algo raro que no me terminaba de encajar. No se sentía abandonado, pero tampoco activo. Era como si hubiera sido usado hace tiempo y luego simplemente lo hubieran dejado así. Salimos un rato al pueblo y regresamos antes de que anocheciera. Fue ahí cuando comenzamos a notar cosas. El hotel seguía igual de silencioso, pero ahora se sentía más cerrado, más pesado. Subimos al segundo piso y vimos algo, y vimos que algunas puertas estaban entreabiertas. No eran todas, solo algunas, y no parecía ser descuido. Parecía que alguien las había dejado así. Entramos al cuarto y cerramos nuestra puerta, no por miedo, simplemente por costumbre. Pero la sensación de que algo no estaba bien ya estaba ahí. Esa noche escuchamos lo primero. Fueron pasos en el pasillo, lentos, como si alguien caminara sin prisa. Steven dijo que seguramente era el encargado, que tenía sentido porque no había más gente, pero había algo raro. El sonido no se alejaba, no cambiaba de ritmo, se mantenía en el mismo punto, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en el mismo espacio. Después de unos minutos, solo hubo silencio. Nosotros nos dormimos porque al día siguiente decidimos recorrer un poco más el hotel, sin intención de explorar a fondo, solo por curiosidad. Fue ahí cuando encontramos un pasillo que no habíamos visto antes. Era más estrecho, con menos luz y con todas las puertas cerradas. Intenté abrir una, pero no se movió, pero se sentía como si estuvieran mucho tiempo sin abrirse. Steven intentó con otra, pero igual. En ese momento escuchamos un golpe desde dentro de una de esas habitaciones, lo suficiente como para hacernos detener. Nos quedamos en silencio esperando otro sonido, pero ya no hubo más. Regresamos al cuarto y allí el ambiente comenzó a cambiar. Ya no era curiosidad, era incomodidad. Esa sensación que, de lo mejor era no seguir buscando. Esa tarde nos quedamos más tiempo dentro del cuarto. No lo dijimos, pero ninguno quería andar recorriendo el hotel. Fue entonces cuando noté algo en el baño. El espejo tenía una marca, como si alguien hubiera pasado la mano. No era suciedad vieja ni vapor. Era reciente. No dije nada, solo la limpié. Esa segunda noche los pasos regresaron, pero esta vez eran más claros. Pasaban justo frente a nuestra puerta. Se detenían unos segundos y seguían. Steven abrió la puerta para ver si era el encargado. Pero sorpresa, el pasillo estaba completamente vacío. Pero una de las puertas que el día anterior estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Apenas unos centímetros, lo suficiente para notar que algo había cambiado. Ninguno se acercó, solo cerramos la puerta otra vez. En la madrugada yo desperté sin motivo. Abrí los ojos y vi que Steven también se estaba despertando. Estaba mirando hacia la puerta. No dijo nada, pero supe que también estaba escuchando. Había un sonido justo afuera, como si alguien estuviera apoyando la mano en la puerta.
no tocando ni golpeando, solo sintiendo la superficie. Nos quedamos completamente quietos y entonces la manija se movió. No giró completamente, pero sí lo suficiente para notar que alguien del otro lado estaba intentando abrir. Ninguno se volvió a mover. No hicimos ruido. Esperamos. El movimiento se detuvo y luego los pasos se escucharon alejarse. A la mañana siguiente bajamos. El encargado estaba justo en el mismo lugar, exactamente que en el día anterior. Parecía que no se había movido en toda la noche. Le dijimos que ya nos íbamos. Él no preguntó, solo asintió. Y antes de salir, le preguntamos si había más huéspedes. Dijo que no, que éramos los únicos. Y en ese momento todo encajó. Los pasos, las puertas, los golpes. No podían ser de alguien más. Antes de irnos, el hombre dijo algo que en ese momento no entendimos del todo. Dijo que hacíamos bien en no tomar fotos, porque a veces las cosas salen en ellas. No explicó más. Nos fuimos ese mismo día y jamás volvimos. Y aunque con el tiempo intentamos dejarlo atrás, hay algo que sigue sin cuadrar. Ese hotel no estaba abandonado. Tampoco estaba funcionando y era como si siguiera en uso. Pero no por personas que se registran en la recepción. Y lo peor es que, por cómo se movía todo, por cómo reaccionaba, lo que estaba ahí sabía exactamente en qué habitación estábamos. ¿Te ha pasado algo sobrenatural en un lugar abandonado? Te leo en los comentarios. Gracias por ver el video. Dale like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a llegar a muchas más personas.